A ver, minamos. Aquí nada más para recordar. Que también corresponde a un polisacárido. Pero esta es una reserva de la célula nitropolisacárido, que en este caso es la quitina, que es estos organismos, porque va a formar el exoesqueleto. Por ejemplo, aquí tenemos algunos crustáceos, la pared celular de algunos hongos. Aquí está. En este caso, un hongo, pero macroscópico. Ahora vamos a comenzar con la estructura, en este caso, de los lípidos. Los carbohidratos tienen estos tres elementos como principales. Ahora, una característica que tiene, que es todo lo contrario de los carbohidratos, es que estos son desorgánicos como el éter, el benceno, el cloroformo. Ahora, están formados por una estructura química que se llama glicerol, ¿sí? En este caso, terminación de alcohol. Por eso es que aquí está entre paréntesis, alcohol. Entonces, están formados por glicerol, ácidos grasos o derivados de ellos. Compuestos no polares, ¿por qué? Porque no son afines al agua. ¿Eso qué significa? Que no se disuelven. Llevan un grupo funcional, en este caso ya lo habías mencionado, el ácido carboxílico o carboxilo, como dice aquí, son hidrófobos, sustancias que no se disuelven en agua. Aquí tenemos la estructura química de los lípidos. Aquí está el grupo funcional, ¿sí? El COOH, ¿sí? Que le llamamos en este caso el ácido carboxílico. Aquí, por ejemplo, para recordar en qué se disuelven, está el cloroformo, que hace rato no se mencionó, el éter, alcohol, benceno o acetona. Los tipos de ácidos grasos son saturados y no insaturados. Los saturados poseen ligaduras sencillas. Aquí, por ejemplo, tenemos enlace sigma o sencillo, que tal vez lo estén o lo van a ver en química orgánica, que está representado por una línea que se localiza entre carbono y carbono, ¿sí? También tenemos los insaturados, ¿sí? Que contienen por lo menos una doble ligadura y reciben el nombre de monoinsaturados. Mono significa uno, por lo tanto es una ligadura. Pero cuando llevan más de una, entonces se llaman poliinsaturados. Por ejemplo, tenemos aquí enlace pi doble, que está representado por doble línea, y lo tenemos dos veces en este ejemplo. Entonces, si lo tenemos dos veces, ¿el compuesto es monoinsaturado o poliinsaturado? ¿Qué dice aquí? Insaturados, que tienen por lo menos una doble ligadura en la molécula y reciben el nombre de monoinsaturados. O pueden tener dos o más y se llaman poliinsaturados. El que está aquí abajo es poliinsaturado o monoinsaturado. Poliinsaturado. Exactamente. Es un poliinsaturado. Aquí está. Porque dice que lleva dos o más. En cambio, es saturado porque los enlaces están representados con una línea entre carbono y carbono. Ahora, los compuestos que son poliinsaturados, ¿sí? También pueden llevar en su estructura química, pueden llevar ligaduras sencillas, aquí está, que se le da el nombre de enlace sigma. Entonces, quiere decir que los poliinsaturados, como tienen principalmente el enlace que nos indica que es poliinsaturado, que es el doble enlace.
pero también puede llevar enlaces sigmas, que son estos, que están aquí. Si yo les digo de este ejemplo, cuantifiquen cuántos enlaces pi dobles tiene, tiene 2. ¿Sí? Aquí están, 1 y 2. ¿Y cuántos enlaces sigmas tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, los compuestos que son insaturados, sí, deben de llevar en este caso por lo menos 1 o más para que correspondan a este grupo. ¿Eso qué quiere decir? Que los insaturados pueden ser monoinsaturados o pueden ser poliinsaturados. Los insaturados, repito, monoinsaturados o poliinsaturados. ¿De aquí no tienen alguna pregunta? La profesora. Gracias. Tenemos ácidos grasos saturados. Como ejemplo, tenemos el butírico y aquí están algunos alimentos. Hay alimentos que los podemos encontrar que se repiten por la estructura química donde tienen tanto doble, pi doble, como enlace sigma. El butírico lo encontramos, por ejemplo, en la mantequilla y leche, que son saturados. Caprílico, aceite de coco y leche. El pálmico, en la carne de res y vegetales. Araquídico, aceite de cacahuate. Esos son algunos nombres de ácidos grasos que están saturados. Aquí tenemos ácidos grasos insaturados. Aquí hace rato la mantequilla, en el caso anterior, aquí la tenemos, se repite. ¿Por qué se repite? Porque tiene tanto enlaces pi dobles como enlaces sigmas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el ácido que se llama palmitoleico en mantequilla y aceites de pescado. El oleico, aceite de olivo. El linoleico, aceite de linaza, girasol y soya. Y araquidónico, lecitina y aceites de pescado. Entonces algunos alimentos se repiten porque tienen, como la fórmula química que vimos hace rato, tanto enlaces sigmas como enlaces pi dobles. Ahora vamos a ver las funciones de los lípidos. Nosotros sabemos que la principal función, como dice aquí, es de reserva energética. Cuando nosotros tomamos algún alimento que contiene, en este caso, un lípido, pero lo tomamos en exceso, el organismo lo va a guardar. Y lo va a guardar, en este caso, en los adipocitos. Y si ustedes recuerdan, esos adipocitos son células. ¿De cuál tejido? ¿No les recuerda el nombre de algún tejido? De tejido adiposo. Entonces ahí se va a guardar. Y el tejido adiposo, pues básicamente, su estructura química, pues contiene lípidos. También nosotros podemos tener colesterol, que como dice aquí, precursor de algunas hormonas, de algunas vitaminas y de sales biliares. Aquí el colesterol lo podemos tener circulando entre el plasma sanguíneo, es decir, el tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético es el tejido de la sangre. Entonces aquí tenemos circulando, en este caso aquí lo tenemos como gotitas, estas de color amarillo, que nos representa el colesterol. Pero tiene importancia, vuelvo a repetir, porque es el precursor de hormonas y vitaminas y de sales biliares. Otra de las funciones es que no solamente algunos elementos como el calcio son los que participan precisamente en la función, en este caso. A ver, ¿qué les recuerda qué es esto? ¿Qué es esto? Ese esquema que nos representa. ¿El cerebro? Cerebro. Exactamente, hasta aquí lo está diciendo. Entonces también los lípidos van a participar en el cerebro. No solamente moléculas o más bien elementos como el calcio, sino también tenemos que participa en las señales. Recibe estímulo
y este va a dar una señal con ayuda de las neuronas. Aquí tenemos una bicapa, que es un componente de la membrana celular. Entonces podemos tener fosfolípidos, ¿sí? Aquí están señalados, pero también colesterol, que es esto de color azul. Esto que se ve azul con un puntito pequeño rojo, nos representa el colesterol. Y los fosfolípidos. Estos básicamente se localizan en la membrana de la célula. En plaquetas, participa junto con la vitamina K en la coagulación de la sangre. Cuando lo requiere nuestro organismo, cuando hay, por ejemplo, alguna cortada o algún piquete, porque a lo mejor estaban cociendo, o en la cocina estaban cortando, no sé, cebolla. Entonces aquí está, que los lípidos participan junto con la vitamina K en la coagulación de la sangre. Y aquí, si ustedes recuerdan la coagulación de la sangre, ¿qué estructuras la efectúan? Pues aquí nos está señalando que las plaquetas. Aquí está como ejemplo un oso, no es el único. Este sirve como un aislante térmico. Por ejemplo, el oso, las focas, las morsas, viven en ecosistemas donde las temperaturas son bajas y a veces dentro de una estación del año son extremadamente más bajas. Entonces sirve como aislante. ¿Para qué? Para que no pierdan su temperatura interna, ¿sí? De sus estructuras, de su corazón, de cada una de sus células que conforman su tejido. Entonces sirve como un aislante térmico. Ahora, vamos a ver la clasificación de los lípidos. Aquí tenemos los simples. Como dice aquí, están formados por un glicerol, en este caso es un alcohol, y 3 ácidos grasos exclusivamente, como las grasas y los aceites. Aquí entonces tenemos las grasas. Contienen ácidos grasos saturados, tienen consistencia sólida o semisólida a temperatura ambiente. Aquí, por ejemplo, está la mantequilla y el sebo de la res o la grasa de la res. Aceites. Aquí son ricos en ácidos grasos. Aquí son insaturados. Son líquidos y generalmente de origen vegetal. Aquí tenemos el oleico, ¿sí? También tenemos el linoleico. El oleico se encuentra en el aceite de oliva. El linoleico en el aceite de linaza, girasol y soya. Entonces ahí es donde vamos a encontrar precisamente tanto compuestos saturados como insaturados. Estos, yo dije mantequilla y sebo, son de origen, en este caso, animal. Y estos son de origen vegetal. A nosotros nos dicen que es bueno cuando estamos cocinando de preferencia utilizar los aceites. Y entonces, ¿qué tipo de enlace tienen? Insaturados. Segundo grupo de lípidos son los compuestos que se localizan, por ejemplo, en la membrana. Contienen la estructura de los lípidos simples, pero además tienen nitrógeno, fósforo y azufre. Ejemplo, la lecitina de soya. Derivados o esteroides. Provienen de alcoholes cíclicos. Insolubles en agua, ejemplo, el colesterol, en las vitaminas A, D, E y K, las hormonas sexuales y las sales biliares. Eso quiere decir que los lípidos son importantes, ¿sí? No solamente porque el colesterol va a cumplir una función, sino también porque forman la estructura química de vitaminas. Estas vitaminas son, si ustedes lo recuerdan, aceitosas y no son solubles al agua. Y como dice aquí, hormonas sexuales, también los lípidos van a participar en la estructura de las hormonas y las sales biliares. Vamos a ver en el caso de las vitaminas liposolubles. Aquí tenemos, por ejemplo, la que hace rato la mencionamos. ¿Cuáles son las funciones?
Entre las funciones principales está que restaura el tejido epitelial, mucosas de los ojos, vías respiratorias, génito-urinarias y digestivas. Protección al organismo de infecciones. Antioxidante, mantiene la piel saludable y evita la ceguera nocturna. Ahora, algunas fuentes, algunos alimentos. Los vegetales de hojas verdes, las zanahorias, los tomates, germen de trigo, aceite de hígado de pescado, carne, yema de huevo y leche. Ahora, la dosis, 4,000 unidades internacionales son las que se recomiendan. La vitamina E, tocoferol, antioxidante protegiendo a las mitocondrias y tejido pulmonar. Algunos alimentos, aquí otra vez volvemos a encontrar verduras de hojas verdes, germen de trigo, carne, leche, igual nos dan las unidades internacionales que van de 400 a 800 unidades. Esto va a depender en este caso de la edad, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ahorita que están en la adolescencia, esta es la dosis adecuada. Y entonces, como dicen, no hay que olvidarnos de los vegetales de hojas verdes. Sí, por ahí nos podemos preparar una ensalada que lleve lechuga, que lleve espinacas, claro, bien desinfectada, así crudas, pero perfectamente, y pueden hacer su ensalada. Y de esta manera, pues estamos aportando, como dice aquí, a esta vitamina. La D. La D es importante porque permite la absorción del calcio y el fósforo en el intestino. Además, ayuda a la formación de huesos y dientes. Regula el desplazamiento de calcio hacia el interior y exterior de huesos. Ahora, fuentes de obtención. El hombre puede sintetizar su propia vitamina D exponiéndose a la luz del sol por unos minutos. Nada más que aquí es importante para que se pueda sintetizar la vitamina D que se tomen alimentos que tienen de color entre naranja y rojo, ¿sí? Entonces, y esos alimentos tienen una sustancia que tal vez ustedes hayan escuchado con el nombre de carótenos. Entonces, esos carótenos muchas veces el organismo los sitúa muy cerca del tejido epidérmico y aquí con la exposición del sol, pues se puede sintetizar, como dice aquí, la vitamina D. Entonces, aquí algunos alimentos de color rojo y naranja nos van a permitir ayudar junto con la luz solar la síntesis de la vitamina D. Aquí tenemos la vitamina K. Interviene en la coagulación de la sangre, que era lo que les decía hace rato, que es una de las funciones que tiene la plaqueta, pero tiene que estar presente en este caso la vitamina K, junto con los lípidos. Aquí algunas fuentes, la alfalfa, tal vez alguna vez ustedes han tomado algún agua de alfalfa, las espinacas, la col, la leche y el queso. Las dosis diarias es 4,000 microgramos de las unidades internacionales que ya habíamos mencionado. Ahora, puede haber en este caso alguna consecuencia siempre y cuando nosotros estemos tomando alimentos que están saturados de grasa y lo tomamos en gran cantidad. Como dice aquí, el consumo excesivo de alimentos que contienen lípidos ricos en ácidos grasos saturados son perjudiciales para la salud. Los saturados son de origen animal o vegetal. Hace rato lo vimos. ¿De qué origen son? ¿Vegetal o animal? Exactamente. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Y la carne que nosotros seleccionamos, pues tratar de que no tenga grasa, lo menos posible de grasa. Entonces, cuando vayamos a comprar, pues verifiquemos esa parte. Obesidad es uno de los problemas que se puede ocasionar. Y problemas cardiovasculares, que nos pueden ocasionar infartos, trombosis y embolias. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Con los alimentos. Hay veces que nos vamos a la esquina y comemos tacos. Como les he dicho, hay que portarnos mal de vez en cuando, no siempre. Porque si nos portamos mal
En el caso de los lípidos, aquí están algunas consecuencias. Colesterol. Este colesterol es importante, pero también vamos a ver que tiene algunas consecuencias. Es uno de los lípidos o grasas importantes que se necesita en nuestro cuerpo, que lo tiene. Formación de membranas de las células. Esa es una de las funciones del colesterol. Nosotros lo vimos en un esquema que por ahí les pasé hace rato. Materia prima para la síntesis de hormonas sexuales y las de origen suprarrenal. Entonces aquí estamos viendo en este caso la importancia que tiene el colesterol. Precursor de los ácidos biliares, que son sustancias que forman parte de la bilis y facilitan la digestión de los alimentos grasos. Esa es la importancia de la bilis. Y entonces está compuesta precisamente por el colesterol. Ahora, dentro de los colesteroles tenemos dos. Uno de ellos recibe el nombre de baja densidad, que se abrevia como LDL, pero con letras mayúsculas, que también recibe el nombre de colesterol malo. Se deposita en la pared de las arterias y forma las placas de ateroma. Se encarga de transportar nuevo colesterol desde el hígado a todas las células de nuestro organismo. Esta parte pues es correcta, pero aquí cuando se acumula, pero eso se va a acumular dependiendo de los alimentos que nosotros estemos tomando. Y entonces, pues entonces va a tener como consecuencia algunas alteraciones. Pero también tiene lo positivo que está aquí abajo, ¿sí? Que va a transportar, en este caso, hacia el hígado y a todas las células de nuestro organismo, el colesterol nuevo, el que se está sintetizando. El segundo tipo es el colesterol bueno, que se abrevia con letras mayúsculas de HDL. Transporta el exceso de colesterol de nuevo al hígado para que sea destruido. De alta densidad. Otra función, recogen el colesterol no utilizado y lo devuelven al hígado para el almacenamiento o excreción al exterior de este, ¿sí? ¿A través de qué? De la bilis. Entonces, la bilis aquí estamos viendo que tiene importancia. Entonces, aquí el colesterol bueno se abrevia como HDL. Y el colesterol de baja densidad, que es el malo, LDL. Baja densidad, el colesterol malo. Alta densidad, el colesterol bueno. Aquí lo tenemos. Y está representado por estas letras, por el HDL. Ahora, como se dijo, hay ciertos riesgos. Ahora dice, si en la sangre se eleva, produce hipercolesterolemia. Aquí nos explican que las personas con niveles de colesterol en sangre de 240 tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto del miocardio que aquellas con cifras de 200. Entonces, cuando se tiene 200, se corre el riesgo, pero mucho más cuando se tiene 240. Cuando las células son incapaces de absorber todo el colesterol, se deposita en las arterias. Y entonces, esto si se va, se sigue y no se atiende, entonces produce lo que se llama arteriosclerosis. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está fluyendo normal la sangre, pero aquí ¿qué estamos viendo? Que aquí hay depósitos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que obstruye en este caso el paso. Se reduce el paso de la sangre. Y aquí estamos viendo, se destruye. Y entonces, por lo tanto, ahí es donde se puede producir una alteración relacionada principalmente con el corazón que no va a recibir el oxígeno. Entonces aquí se produjo una alteración, un derrame, aquí lo estamos viendo. Entonces ahí hay que tener cuidado sobre todo con las grasas que son saturadas. Arterioesclerosis, aquí está otro esquema. Aquí está la sangre, está fluyendo, pero poco a poco se está obstruyendo. Aquí tenemos un corte transversal de cómo se ve y un corte longitudinal.
Entonces está obstruyendo, en este caso, el paso de la sangre. Recuerden que la sangre también lleva el oxígeno. Y si lleva el oxígeno, pues va a alterarse la respiración que se llama aerobia. Bueno, aquí tenemos otras alteraciones. Por ejemplo, en la hipercolesterolemia no presenta síntomas ni signos físicos. O sea, que es una enfermedad que va apareciendo, pero pues no al inicio el paciente no lo detecta. Debe hacerse un análisis de sangre que determine los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿sí? El paciente, sobre todo aquellos pacientes que les gusta comer, en este caso carne de origen animal con grasa. Dislipemia, alteración de los niveles normales de estas grasas. Bueno, aquí tenemos el colesterol total, ¿sí? ¿Este colesterol es el bueno o el malo? El DLDL. Malo. Exactamente. ¿Y el HDL es el bueno? Bueno, vamos a ver, colesterol total. El normal, menos de 200 miligramos por decilitro de sangre. Menos. En este caso del colesterol, que le llamamos malo. El normal, menos de 100 miligramos por decilitro. Entonces ahí, aunque es malo, recuerden que se necesita. Colesterol bueno, superior a 35 miligramos por decilitro en el hombre, ¿sí? Ahora aquí, triglicéridos, la cantidad normal, 150 miligramos por decilitro de sangre. Normal alto, entre 200 a 240 miligramos por decilitro. Entonces, si está dentro de este rango, estamos hablando de lo que se llama hipercolesterolemia, ¿sí? Es normal, pero estamos diciendo que está un poco alto. Entonces, por lo tanto, pues ahí hay que tener mucho cuidado. Normal alto, de 100 a 160 miligramos por decilitro. Entonces, alto por encima de los 160, ¿sí? Aunque aquí tenemos el rango que puede ser de 101 a 160. Normal, en el caso del colesterol. Este colesterol, nada más para acordarnos, ¿cómo se llama? ¿El malo o el bueno? El bueno. El bueno. Ajá. Normal a 40 miligramos por decilitro de sangre en la mujer. ¿Sí? Por ejemplo, en el hombre es de 35, aquí en la mujer de 40. Triglicéridos, hipertrigliceridemia. Triglicéridos superiores a 150 a 200 miligramos por decilitro de sangre. Alto por encima de los 500. Entonces ahí tenemos los rangos normales, lo que se considera normal, pero está alto. Ahí hay que tener mucho cuidado porque nos podemos ir del otro lado y entonces pues se va a tener una serie de problemas. De por sí dentro del normal alto quiere decir que estamos entre el límite de llegar a tener problemas demasiado graves. Es importante, como dice aquí, bajar el colesterol. ¿Cómo? Con la dieta equilibrada. Una dieta equilibrada, recuerden que también debemos de consumir vegetales y eso de repente se nos olvida. Si analizamos, por ejemplo, lo que comimos toda la semana pasada, por ahí puede haber semanas que se nos olvidaron que existían los vegetales, entonces hay que tomar vegetales. Por eso dice alimentación equilibrada, sin grasa, ¿sí? Sin grasas saturadas. ¿Cuáles? Las de origen animal. Dieta mediterránea, monoinsaturada y poliinsaturada, presentes en el pescado, en los aceites. Se llama dieta mediterránea porque se basa precisamente en esto, en el pescado, ¿sí? Que los alimentos, si se cocinan y es necesario algún lípido, pues que sea aceite de oliva o de algún tipo de otra semilla. Se considera porque es el más conocido, ¿sí? Pero puede haber de otras. En el mercado hay hasta aceite de uva. Consumo de vegetales, legumbres, cereales, hortalizas y frutas. Caminar. Si por alguna causa no podemos hacer ejercicio, pues caminar o hacer una carrera suave, ciclismo, natación. Claro, todos los ejercicios, como dice aquí, con una intensidad moderada. 65 y 70% de frecuencia cardíaca máxima. Es lo que se debe de tener cuando se hace alguna actividad.
en los, ¿cómo se llama? En algunos lugares donde venden, por ejemplo, ropa deportiva, hay una especie como, se parece a un reloj, una pulsera de mano. Entonces ahí, nosotros cuando hacemos alguna actividad, nos va midiendo. Y entonces se recomienda, en este caso, que la frecuencia cardíaca sea entre 65 a 70, ¿sí? Bueno, ustedes a lo mejor un poquito más, pero tampoco exagerar más de lo que debe de ser. Aquí está la estructura química del colesterol. Si se dan cuenta, básicamente lo que al inicio mencionamos, está constituida por carbonos, hidrógenos y oxígeno. Estos tres elementos que son los mismos elementos que aparecen en los carbohidratos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un lípido llamado colesterol. Ahora, el colesterol sanguíneo proviene de dos fuentes. Una de ellas es el hígado. El dos, ingesta de alimentos que lo contienen. El colesterol solo está presente en alimentos de origen animal. Grasas animales como las vísceras, los quesos y la yema de huevo, por citar en este caso algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque a lo mejor son los más comunes, sobre todo en el caso del huevo. Eso no significa que no vamos a comer huevo, ¿sí? Y que incluya la yema, ¿sí? Sí, pero tampoco, como les he dicho, exagerar. Otro ejemplo de lípidos son los triglicéridos. Triglicéridos. Tri significa 3 veces el glicerol. Aquí tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Por eso se llama triglicérido. 3 veces el glicerol. Este es un glicerol. Un segundo y un tercero, ¿sí? Entonces, trigliceroles. 3 gliceroles. Aquí tenemos un ejemplo de un glicerol. A ver, vean con atención antes de que yo les explique. Ya les dije que para poder ver y entenderle tenemos que ver los cambios que se están dando y qué es lo que sucedió. A ver, veamos ahí qué sucedió. Veamos con atención. Hagan de cuenta que ustedes son los que van a explicar esto. A ver, vean, contabilicen, vean. Aquí tenemos un glicerol. Ese glicerol, la terminación no nos recuerda alcohol. Aquí está. Aquí están los alcoholes. Bueno, ahora se va a unir, en este caso, a otra cadena. Esta otra cadena es otro glicerol. ¿Y qué es lo que sucede con los OH? A ver, vean los cambios. Aquí dice agua y aquí al final dice 3 moléculas de agua. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí nos lo está señalando. Uno de los gliceroles, aquí está, tiene un OH. Está dando el ejemplo para un OH de uno de los gliceroles. Se une con el OH del otro. Y aquí se forma una molécula de agua. Entonces quiere decir que aquí también se va a formar, aquí está H con este OH y sería la segunda molécula de agua. Esta H con este OH y sería la tercera molécula de agua. Estos oxígenos que quedan aquí son los que vemos aquí en el centro. Y de esa manera se nos forma un triglicerol. Entonces debe de haber liberación en este caso de agua. Y ya vimos de qué manera, aquí está. Y nos da como resultado 3 moléculas de agua. Aquí se forma una, aquí se forma otra y aquí se forma otra, que son las 3 moléculas de agua. ¿Sí vieron entonces el cambio que se da?
Sí. Sí, profesora. Gracias. Bueno, no sé si de ¿cómo se llama? De lípidos tengan alguna pregunta. Entonces vimos que los lípidos son importantes, pero con moderación deben de estar en los alimentos que tomamos, porque si no las consecuencias son graves. Y como dice aquí, hacer algo de ejercicio.